Ok, buenos días. Ahora vamos a iniciar con la última clase del curso de bioquímica, que viene a ser gluconeogénesis. Esta vía ya ustedes la han escuchado, porque ya ustedes han expuesto sobre el periodo digestivo y el periodo interdigestivo. Nosotros sabemos que cada vez que pensamos en el periodo digestivo, pues vamos a relacionar dos vías metabólicas. ¿Se acuerdan cuáles son? Para el periodo digestivo, ¿cuáles son las dos vías que siempre manejamos? ¿Cuáles son las vías relacionadas cuando comemos? A gluconeogénesis, Glucogénesis o glucogenogénesis y glucogenólisis. ¿cuál es cuando comemos en el periodo digestivo? Consumimos alimentos, Glucogenólisis. o sea que cuando, Glucólisis. pero escúchame Glucólisis. tía, ¿cuál, Zenaida? Glucogenólisis. A ver, vamos a pensar aquí, ¿ya? Porque la idea acá es que lo tengan claro. Cuando nosotros comemos, ¿ustedes obtienen o no obtienen la glucosa? Directa, lo que está comiendo. Sí, mis. Ya, ahora, ¿tendría sentido usar su reserva? Porque ustedes si me dicen No. glucogenólisis, me están diciendo que No. están usando su No, reserva. es la primera reacción, Glucólisis. es la glucólisis. Ya, Yo dije La glucólisis. primera, se comienza con la primera, después ya vienen las reservas, no el ayuno ajá. ya. Entonces, Sí. primero estás haciendo glucólisis en el periodo digestivo. Ya, Sí. perfecto. Y La aparte, ya, gluconeogénesis es cuando ya son las reservas. El interdigestivo ya es. ajá, muy bien. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de periodo digestivo, es cuando nosotros comemos, nosotros consumimos el alimento, degradamos, utilizamos las enzimas, tanto la amilasa salival, la amilasa pancreática, ¿verdad? También el mismo ácido clorhídrico que está en el estómago. Ayudamos a degradar estos carbohidratos, estos polisacáridos, los llevamos hasta monosacáridos. La glucosa se absorbe en el enterocito, pasa hasta el torrente sanguíneo y se dirige hacia las células. La idea es de que la glucosa entra a las células y cuando entra a la célula, ¿qué es la primera vía que hace? ¿Cuál es la primera vía que hace? La glucólisis. Muy bien, la glucólisis. Pero aparte de la glucólisis, ¿qué otra vía también realiza? ¿Qué nos tenemos que asegurar? La vía de la pentosa, ¿no? Acuérdense que las vías de las pentosas solamente se activa cuando la glucólisis está inhibida. Tú ahorita estás haciendo glucólisis. Ya, pero aparte de hacer Vía glucólisis, aeróbica. La descarboxilación del piruvato mis. la glucogenogénesis. Muy bien, Ketty, la glucogenogénesis, ¿no es cierto? Entonces nosotros, aparte de hacer glucólisis, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que formar nuestro glucógeno, pues, porque si no sintetizamos glucógeno, ¿cómo vamos a utilizar la reserva después? Entonces, primero, ¿qué haces? Tenemos que sintetizar glucógeno, ¿no? Ya que nos está llegando la glucosa. O sea, la glucosa llega a la célula y ¿qué hace la célula? Ah, ya, esto va a ser degradado para hacer glucólisis y obtener ATP, que eso ya lo saben. Y de ahí pasa la descarboxilación de piruvato, ciclo de Craig, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, que ustedes saben toda la ruta vía aeróbica. Y después, ¿qué dice la célula? Oye, tenemos que asegurarnos porque esta persona no va a comer 24 horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a formar glucógeno, y eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Entonces formamos glucógeno. ¿Cómo se llama eso? Glucogenogénesis. Si quieren, separen las palabras para que recuerden. Génesis, origen, glucógeno. Entonces sería glucogenogénesis. Ok, ese es en el periodo digestivo. En el periodo interdigestivo implica cuando ustedes están en ayuno, cuando están en los espacios entre comidas. En los espacios entre comidas, ¿ustedes qué dicen? ¿Vamos a poder adquirir la glucosa así, directa, por el aparato digestivo? No, No, ¿verdad? mis. Porque ya pasaron varias horas y el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo decae. Porque no tienes que tú darle glucosa a una célula, tienes que darle a miles de células dentro del organismo, porque no solamente vas a darle glucosa a las células del hígado, al riñón, al cerebro, al páncreas, a los miocitos, osteocitos, un montón de células dentro del organismo. Entonces la cantidad de glucosa que se necesita es bastante alta. Ahora, pasaron una hora, ¿no? Ya utilicé toda la glucosa que pude consumir en la comida, en mi desayuno, en mi almuerzo o en mi cena. Ok, ahora yo estoy ya en un periodo interdigestivo. Hace como una hora y media, 2 horas, ya almorcé, ya desayuné, ya cené. Ah, bueno, entonces debes estar ya en un periodo digestivo.
Entonces, en un periodo, perdón, interdigestivo. Entonces, en un periodo interdigestivo, ¿cuál sería la primera vía que se utiliza? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Glucogenólisis. Exacto, la glucogenólisis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el organismo dice, bueno, ya no tengo glucosa, ¿a quién le voy a pedir? No, la personita no va a poder comer ahorita porque está en un periodo interdigestivo. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar mi reserva. Entonces, actívate glucogenólisis. ¿Qué va a hacer la glucogenólisis? Degradar el glucógeno para darte glucosa. Esa glucosa se libera al torrente sanguíneo y te regula nuevamente el nivel de glucosa en sangre. ¿Sí? Pero ¿será que el glucógeno sea suficiente? ¿Qué pasa si estamos hablando de una persona que está haciendo desgaste físico, no se encarga de limpiar su casa, corre, ¿no es cierto? Tiene que ir al trabajo, de repente está en proceso de estrés. ¿Ustedes creen que solo la glucogenólisis de repente va a ser suficiente, ¿no? Teniendo en cuenta que de repente también lo que hayan comido haya sido poco, ¿no? Entonces no han almacenado demasiado. Entonces, ¿cuál es la otra vía que permite ayudar a la glucogenólisis cuando tu reserva ya se está agotando? ¿No? Porque tú ves, eso mismo, gluconeogénesis, ¿no es cierto? Cuando tú ves tu despensa que se está acabando, ¿qué se vas y compras nuevamente? ¿No es cierto? En este caso, cuando la célula ve que su despensa se está acabando, su glucógeno se está acabando, dice, uy, no, tenemos que hacer gluconeogénesis. Entonces, ¿qué hago? Hay que pedirle ayuda a otros metabolismos. Lípidos, tú estás haciendo lipólisis, ¿verdad? Ok, perfecto. Los ácidos grasos se utilizan para otras vías también, ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿qué hago? Necesito de tu glicerol. Ese glicerol me va a ayudar a hacer glucosa. Hay proteínas, hay aminoácidos que están libres. Necesito de estos aminoácidos para poder formar glucosa. ¿Sí? Lactato, estás haciendo fermentación láctica, pero ese lactato no lo utiliza el músculo porque es tóxico. Dámelo y lo utilizo para hacer glucosa. ¿Sí? Entonces la gluconeogénesis es una de las últimas vías dentro de los carbohidratos que se utiliza para darle glucosa a las células, a cualquier célula, ¿ya? A cualquier célula del organismo, ¿ok? Entonces la gluconeogénesis, recuerden por favor, es una vía que está en el periodo interdigestivo y que esta comienza a activarse en mayor cantidad cuando la glucogenólisis comienza a decaer. La glucogenólisis comienza a decaer y la gluconeogénesis comienza a entrar con más fuerza para poder darle glucosa a las células, ¿ok? Entonces, la idea de hoy es poder comprender bien qué viene a ser gluconeogénesis, cuál es la importancia y cuál es su función dentro del organismo vivo. ¿Sí? Entonces nosotros acá hemos visto ya varias vías metabólicas, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos vías que me permiten darme energía? Vía aeróbica y vía anaeróbica, ¿verdad? Esas son las dos vías, perfecto. ¿Cuál de las dos me proporciona mayor cantidad de ATP? Aeróbica. Aeróbica. ¿Cuántos ATPs me genera la vía aeróbica? 38. ATP. Muy bien, 38. ¿Y la vía anaeróbica? 2. 2, ¿no es cierto? Si ustedes comparan, dicen, no, pues que voy a hacer vía anaeróbica. Yo me voy con la vía aeróbica. Perfecto. Ahora, ¿cuál es más rápida? ¿La vía aeróbica o la vía anaeróbica? Anaeróbica. Anaeróbica. Exacto, porque es más rápida, porque la fermentación que se da es glucosa, piruvato, automáticamente lactato, que es en el caso de nosotros que hacemos fermentación láctica, ¿verdad? En cambio, en la vía aeróbica, ¿qué tenemos que pasar? Tenemos que pasar por varias vías, diferentes reacciones para llegar hasta la formación de ATP, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran? Glucólisis. La glucosa llega a la célula y ¿se acuerdan qué es lo primero que hace? ¿Qué les he dicho? La glucosa entra en la célula. Y cuando la glucosa entra en la célula... Se fosforila, mis. Muy bien, fosforilamos la glucosa. Al fosforilar la glucosa, ¿qué implica eso? Le estamos diciendo a la célula, esta glucosa va a ser utilizada, porque la estoy fosforilando. Entonces, ahí es donde empieza la primera reacción de la vía glucolítica, ¿sí? Glucosa 6-fosfato. Entonces, glucosa se fosforila, glucosa 6-fosfato, y iniciamos todo el proceso de glucólisis. Pero también tengan en cuenta que aparte de hacer glucólisis, ¿qué otra vía se hace? Glucogenogénesis. En la glucogenogénesis también inicia con glucosa 6-fosfato, porque fosforilas también la glucosa, ¿sí? Entonces ahí empezamos también con ello, ¿ok? Entonces, en el caso de la glucólisis, nosotros sabemos que la glucosa va a degradar hasta piruvato. Glucosa son 6 carbonos, llegamos hasta 2 moléculas de 3 carbonos cada una. En la vía de la glucólisis nosotros solamente obtenemos 2 ATP, pero aparte tenemos, ¿cuántos NADH?
Dos, todo bien. 2, muy bien. 2 NADH. ¿Cuál es la importancia de la glucólisis en la vía aeróbica? Que esos 2 NADH se van a ir a la mitocondria a ser utilizados. ¿Cuántos NADH tenemos en la glucólisis? 2, ¿verdad? Cada NADH, ¿cuántos ATPs me va a formar? Dos. Cada NADH, ¿cuántos ATPs, perdón, van a formar? ¿Cuántos ATP por cada NADH que llevo a la cadena transportadora electrónica? 3 sería. 3, eso. eso. 3, Miss. Muy bien. Entonces, por cada NADH yo obtengo 3 ATP. Muy bien. Entonces, yo sé que ese NADH de la glucólisis aeróbica va a ir a la mitocondria y cuando llega a la mitocondria, pues es lógico que va a entrar a la cadena transportadora de electrones para que de esa manera, pues luego pueda darme esos 3 ATP. ¿Ok? Entonces, nunca olvidarse de esto. Glucólisis aeróbica, el NADH se utiliza para que llegue a la mitocondria y sea utilizado para formar ATP. ¿Ok? Entonces, luego el piruvato, ¿qué hace? Estamos ahorita en el citoplasma, el piruvato entra a la mitocondria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de glucólisis aeróbica. Entonces, el piruvato se dirige a la mitocondria por una traslocasa, entra a la mitocondria, ¿qué es lo que hace? Se descarboxila. Descarboxilación del piruvato. En ese proceso, ¿qué cosa obtenemos? La coenzima. Exacta, la El coenzima acetil-CoA. Exacto, la coenzima NADH, ¿verdad? Entonces, esa coenzima Anfitriona. NADH, sí, esa coenzima NADH, sí, nos va a dar en sí 2, ¿verdad? En esta descarboxilación del piruvato. Perfecto. Esas 2 ya están en la mitocondria, por tanto, pues ya van a ingresar a la cadena transportadora de electrones. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Ciclo de Krebs, ¿no? En la descarboxilación hemos tenido acetil-CoA. El acetil-CoA inicia el ciclo de Krebs. ¿El acetil-CoA solamente lo puedo tener del metabolismo de los carbohidratos? No. No, también lo No, puedo Miss. tener de dónde, metabolismo proteínas y de lípidos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes vean en Bioquímica 2, metabolismo de proteínas, metabolismo de los lípidos, ustedes van a ver que van a obtener acetil-CoA. Y ese acetil-CoA, cuando ustedes les digan, ahora para poder obtener energía, ¿qué se hace? Bueno, ese acetil-CoA que se ha obtenido tanto del metabolismo de las proteínas y de los lípidos, va a ingresar al ciclo de Krebs. Y entonces, en el ciclo de Krebs, ¿qué es lo importante? Que se obtienen, ¿qué cosa? ¿Qué coenzimas se obtienen? El FADH. Muy 2, DH2, ¿qué más? El NADH. NADH Y el GTP. y el GTP. Perfecto. Entonces tienen estos tres, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acordarse por cada acetil-CoA cuántos NADH, FADH2 y GTP se obtienen. Acuérdense, 3, 1, 1. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo tengo por una acetil-CoA. Tengan en cuenta que por cada glucosa yo tengo 2 acetil-CoA. Tengan claro bien eso, ¿ok? Ahora, luego del ciclo de Krebs pasamos a la cadena transportadora de electrones. En la cadena transportadora de electrones, ¿qué era lo importante? Bueno, todas estas coenzimas que hemos obtenido en todo el proceso de la vía aeróbica, vamos ahora sí a utilizarlos para formar ¿qué cosa? El NADH y el FADH, ¿qué me permite? ¿Formar qué cosa en la cadena transportadora de electrones? El gradiente de protón. Eso, el gradiente de protones. Acuérdense bien eso, el gradiente de protones al espacio intermembral. Ese gradiente de protones que me va a permitir que esos protones cuando regresen a la matriz me activan ¿qué enzima? ¿Se acuerdan? ATP sintasa. Muy bien, la ATP sintasa, ¿no es cierto? Que está involucrada en la fosforilación oxidativa. Me activa la ATP sintasa, ¿no es cierto? Y automáticamente por cada 4 protones que ingresan, sintetizo en este caso un ATP, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí estamos clarísimos, ¿no es cierto? Esto igual lo vamos a repasar, ¿ya? En la clase de repaso lo vamos a volver a repasar, pero sí necesito que también ustedes interactúen para saber qué saben, qué es lo que no, qué es lo que de repente les está faltando para poder reforzarlo. Listo, entonces hasta aquí yo terminé la vía aeróbica, tengo mis 38 ATP, ¿sí? Por cada, obviamente, NADH que obtuve, la glucólisis, perdón, la descarboxilación de piruvato en el ciclo de Krebs, todos los NADH entraron al complejo 1, todos los FADH2 entraron, bueno, saben ustedes que están obviamente parte del complejo 2, ¿no? Porque la enzima succinato deshidrogenasa está en la membrana interna de la mitocondria y ahí es como que se hace el ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones rapidito, ¿sí? Es como son 2 vías que están prácticamente conectadas. Ahora,
Luego de la vía aeróbica teníamos la otra vía, que es la vía anaeróbica, ¿no? Entonces, en el caso de la vía anaeróbica, estamos hablando principalmente de fermentación. Fermentación alcohólica, fermentación láctica. Las fermentaciones son procesos que dependen de otras vías o solo dependen de ellas, de su misma vía. ¿Qué ocurre con las fermentaciones? Sabemos que tienen 2 ATP, ¿no es cierto? Nos dan energía de forma rápida. ¿Pero son autosuficientes o dependen de otras vías? Las fermentaciones, a ver, acuérdense. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? El ciclo de... Se da en otras vías, ¿no? Miren, acuérdense, ¿ah? La cadena transportadora de electrones, ¿sí?, ayuda al ciclo de Krebs a que se reoxide. Entonces, el ciclo de Krebs depende de la cadena transportadora de electrones, porque cuando el NADH y el FADH2 entran a los complejos, te vuelve a reoxidar los NAD y el FADH2, ¿no es cierto? Te los vuelve NAD y FAT, ¿sí? Entonces, necesita, en este caso, el ciclo de Krebs y todas las coenzimas que están en la vía aeróbica de la cadena transportadora de electrones. Pero ¿qué pasa con la fermentación? La fermentación está en el citoplasma, no está en la mitocondria, está en el citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo cómo obtengo lactato o etanol. ¿Cómo yo obtengo? No utilizo el NADH para formar lactato y etanol. Fíjense ahí en sus reacciones. Yo necesito NADH para poder formar lactato o etanol. Entonces, la misma vía te reoxida el NAD, ¿sí? Entonces, si te reoxida el NAD, ¿puedo volver a hacer glucólisis o no? Se puede volver a hacer glucólisis. Entonces, esa vía es una vía corta, y como es una vía corta, es una vía que te va a permitir hacer una y otra vez. ¿Por qué? Porque ella misma se encarga de hacer su reoxidación de los NAD, ¿sí? Entonces, cuando una vía consigue hacer su propia reoxidación y no necesita de otra vía, porque solamente es ella, para poder seguir haciendo glucólisis. Por eso es que es rápida, por eso es una vía rápida. Por eso es que cuando necesitas energía, tú haces fermentación. ¿Por qué? Porque la glucosa siempre va a poder ser degradada. ¿Por qué? Porque le estás dando coenzimas de forma oxidada. ¿Y por qué? Porque formas el lactato. Y para formar el lactato tú necesitas reoxidar ese NADH. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros sabemos que las fermentaciones son vías independientes, no necesitan de otra vía para poder activarse o para poder obviamente funcionar, ¿sí? Ellas mismas consiguen obtener su energía solitas, ¿ok? No dependen de otra vía, ¿ok? Acuérdense bien de eso. Ahora, vía aeróbica, vía anaeróbica. Hasta ahí estamos. Vía de pentosas. Por ahí alguien mencionó, vía de pentosas. Tener en cuenta que la vía de pentosas solo va a estar activada cuando la glucólisis está inhibida. ¿Por qué? Porque quien va a dirigirse a la vía de pentosas es la glucosa fosfato. La glucosa fosfato, en vez de seguir la vía glucolítica, cuando la glucólisis la inhibes, tú inhibes glucólisis, de carboxilación de piruvato y todo lo que viene después, cuando tú inhibes todo lo que viene después, la glucosa fosfato se queda ahí. ¿Y ahora qué hago? Ah, no, tengo que seguir aprovechando. Entonces, ¿qué hago? Se va a la vía de las pentosas fosfato. Solo cuando la vía de las degradaciones están, en este caso, inhibidas, ¿no? Vía de degradación, saben que me refiero a la oxidación completa de la glucosa. Entonces se van a la vía de las pentosas. Voy a la vía de las pentosas. ¿Y la vía de las pentosas por qué es importante? ¿Qué obtengo en la vía de las pentosas? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son esos dos componentes principales para que pueda yo poder sintetizar? Pues, porque esa es la idea. ¿Cuál? Ribosa y glucosa. ¿Ribosa qué? La Ribosa. ribosa 5-fosfato. Eso, completo. Ajá, 5-fosfato. Muy bien, ribosa 5-fosfato, ¿y qué más? ¿Cuál es el otro encargado de la... Glucosa. No, ¿cómo que glucosa? No, el NADPH. Eso, El NADPH. NADPH. DPH, no se confundan, por favor, NADH con NADPH. Acuérdense, traten de relacionar. Si es vía de pentosas fosfato, ok, te indica que todas esas moléculas tienen que estar fosforiladas. Entonces, si tú dices NADH, ¿dónde está el fosfato en el NADH? Sería el NADP, que es fosfato H, ¿sí? Entonces, el NADPH, esta coenzima es una coenzima que está relacionada no con la parte energética, principalmente. No es la parte de energía como el NADH, el FADH2, porque si no yo les hubiera dicho que el NADPH entra en la cadena de transportador de electrones.
pero no entra. El NADPH actúa en otra cosa. ¿Qué cosa? En sintetizar. ¿Qué sintetiza? ¿Se acuerdan? ¿De qué se encarga de sintetizar? Que lo van a ver en Bioquímica 2. ¿Síntesis de qué? Piensen, las papas fritas, el pollo a la brasa. La ¿Qué son lipólisis. esos? Son lípidos, o sea, son lípidos, ¿ok? Obviamente no esos porque son fatales, esos lípidos, pero acuérdense que el NADPH se encarga de sintetizar los lípidos, ¿sí? Colesterol, van a ustedes, o sea, lo van a ver, cuando ustedes vean la parte de lipogénesis, van a ver el NADPH y les van a preguntar, ¿ese NADPH dónde lo han obtenido? No van a decir, no sé, profesor, no, ¿de dónde lo han obtenido? Ah, de la vía de las pentosas. ¿Sí? Ah, en la vía de las pentosas yo obtuve NADPH, este NADPH me ayudó a poder sintetizar qué cosa, nucleótidos, colesterol, ¿no es cierto? Lo que son los triglicéridos por los ácidos grasos, ¿ok? Esto ocurre en el Y aparte de citocromo. eso, van a estar relacionados con citocromo P450, también lo que es la detoxificación con la glutationa, ¿no es cierto? Entonces, el NADPH es sumamente importante. Y la ribosa 5-fosfato también es importante porque te permite pues, formar diferentes tipos también de azúcares. ¿Sí? ¿Se acuerdan la interconversión de azúcares? Puedo tener fructosa 6-fosfato, gliceraldehido 3-fosfato, y todos esos componentes que cuando la vía de las pentosas se inhibe, automáticamente ¿qué ocurre? Todos estos compuestos se dirigen a hacer glucólisis, porque cuando la vía de las pentosas la inhibo, automáticamente activo la vía glucolítica. ¿Ok? Entonces, teníamos vía de las pentosas, después glucogenogénesis y glucogenólisis. Ok, recordar, ¿cuándo hago glucogenogénesis? Hago glucogenogénesis cuando estoy comiendo. ¿Por qué? Porque mi organismo dice, ok, dame para acá, utilizo la glucosa, glucólisis para obtener energía, pero tengo que aprovechar ahorita que me está dando la comida para poder almacenar mi glucógeno. Entonces, ¿qué hago? Glucogenogénesis o también glucogénesis es lo mismo. Cualquiera de estos dos palabras son lo mismo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo normalmente les pido que se aprendan de esta manera para que no se confundan? Porque a veces se confunden esta con la gluconeo, ¿ya? Entonces, glucogenogénesis es lo mismo que glucogénesis, ¿ok? Entonces, la glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno. Ya tengo mi glucógeno almacenado, ya pues o consumí mi glucosa, la degradé, obtener energía, perfecto. Paso por un periodo interdigestivo. En el periodo interdigestivo necesito glucosa para darle a las células, pero ya no está comiendo la señorita. Entonces, si no está comiendo, ¿qué hago? Ah, tenemos que activar primero la forma de degradar la reserva, glucogenólisis. Degradamos el glucógeno y nos va a brindar la glucosa. La glucosa va a ser liberada, ¿no es cierto?, para darle, ¿quién? Obviamente al torrente sanguíneo. Tengan en cuenta que hay glucógeno hepático y glucógeno muscular. El glucógeno hepático está relacionado con pues, mantener el nivel de glucosa sanguíneo, pero en cambio el glucógeno muscular solo es para él, ¿verdad? Egoísta, solo él. ¿Por qué? Pero también tiene una razón, porque tiene bastante músculo, pues, ¿no? O sea, si nos damos cuenta la cantidad de células, ¿no?, de los miocitos, en realidad es increíble. Entonces necesita bastante energía. Entonces vamos a perdonarlo por eso, ¿ok? Ahora, si hablamos de la gluconeogénesis se activaría después ¿de quién? De la glucogenólisis. Entonces, la gluconeogénesis comienza a hacerse presente cuando comienza a ver que la glucogenólisis comienza a bajar. ¿Y cuándo baja? Cuando sus reservas comienzan a disminuir, ¿no? La glucogenólisis dice, oye, ya me estoy quedando sin reservas, al auxilio, ¿por qué me ayuda? Entonces, gluconeogénesis dice, yo comienzo aquí, vamos a pedir ayuda, vamos a aprovechar a todos los compuestos que de repente por ahí no los han usado. Aminoácidos libres, vengan acá, voy a usarlos. Lactato, es tóxico para el músculo, bueno, va a llegar acá al hígado para ser, obviamente, metabolizado, te utilizo pues para hacer glucosa. Glicerol, el glicerol pues está en el tejido adiposo, pero en realidad no se va a quedar ahí. Ahorita vamos a explicar por qué. Y el glicerol va a llegar al hígado y de esa manera yo lo puedo utilizar. Y tengo glucosa. Ok, ya le di glucosa, ¿sí? En este caso, al hígado para que pueda, obviamente, exportarlo. Y de esa manera, pues todas las células consiguen tener su glucosa. Eso es algo que normalmente ocurre. Cuando hay enfermedades, cuando hay trastornos metabólicos, obviamente las vías van en el mismo orden, pero comienzan de forma distinta, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hablan de un paciente diabético, obviamente el metabolismo de los carbohidratos prácticamente está, pues, excluido,
¿no? Mayormente está excluido. Entonces, ¿qué haces? O sea, a pesar que tú quieras hacer glucogenólisis, vas a liberar glucosa, pero el problema es que la glucosa no está entrando a la célula, no, tú sigues el mismo orden, pero ahí ya vas a incrementando, ¿qué cosa? Lipólisis, cuerpos cetónicos, que viene a ser cetogénesis, cetólisis, proteólisis. ¿Por qué? Porque ya está habiendo una alteración metabólica. Pero de un paciente normal, estas son las rutas que tienen que hacerse, ¿sí? Cuando hay una alteración, automáticamente se va desplazando las primeras rutas y seguimos con la siguiente. Entonces, después de carbohidratos, ¿qué viene? Pues principalmente lipólisis, pero tengan en cuenta, por favor, que en la gluconeogénesis ustedes sintetizan glucosa, pero también necesitan, ¿no es cierto?, que la lipólisis al menos esté comenzando a activarse, porque si no, ¿cómo obtienen el glicerol? ¿Ok? Entonces, hay ciertas rutas que se van a activar a la par. ¿Así? ¿Por qué? Porque justo hay ciertos tejidos que van a necesitar, ¿no?, van a necesitar de ciertas moléculas, como la glucosa, los ácidos grasos, cuerpos cetónicos, para poder darle energía a ciertos tejidos. Entonces, nosotros sabemos que todos estos tejidos, todos en sí los tejidos, necesitan de glucosa para poder obtener energía. Todos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con el caso del hígado, del tejido adiposo, del músculo, tanto esquelético, cardíaco, la corteza renal? ¿Solamente puedo obtener energía de la glucosa? No, también puedo tener ¿de quién? No, De los ácidos grasos. ácidos ¿Me entienden? grasos, Entonces, en ese momento tú puedes hacer lipólisis, glicerol. ¿sí? La lipólisis le ayuda de alguna u otra manera a que ese tejido pueda tener energía. Entonces, la glucosa se direcciona principalmente a quienes, a los que solo necesitan glucosa. Entonces, de esa manera ayuda al organismo. Ok, vas a hacer lipólisis, me das los ácidos grasos. Ok, los ácidos grasos puedes utilizarlos en el hígado, en el tejido adiposo, en los músculos, en la corteza renal. Ah, ok, y eso me ayuda, ¿por qué? Porque la glucosa que me queda puedo utilizarlo para los otros que solo necesitan glucosa, no necesitan otras cosas. Los cuerpos cetónicos, que es algo normal, ¿sí? Para músculo, tanto esquelético, cardíaco, o también la corteza renal. Entonces le estamos dando opciones al organismo para que puedan utilizar estas moléculas para obtención de energía. Entonces, ¿qué hacemos? Nos centramos en que la glucosa solo debe ser para ciertos tejidos que solo dependen de glucosa. Entonces tenemos un orden, ¿sí? Tenemos un orden. Ustedes ya en bioquímica 2 van a ver lo que es lipólisis, lipogénesis, cetólisis, cetogénesis, proteólisis, ¿sí? Y también proteogénesis, y obviamente metabolismo de los ácidos nucleicos también, ¿ok? Entonces, ya saben, mayormente necesitamos de glucosa, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la mayoría de los tejidos animales van a ser capaces de suplir sus necesidades energéticas a partir de qué? De la oxidación, ¿no? De la degradación de qué? De azúcares, de aminoácidos, de ácidos grasos, ¿sí? Esto nos permite obviamente obtener energía. Ahora, en el caso, por ejemplo, ¿no?, del cerebro, normalmente te indica 120 gramos de glucosa por día. En el caso de los eritrocitos necesitan cerca de 30 gramos por día, ¿sí? Estamos hablando por célula, ¿ok? Entonces, en realidad necesitamos bastante, ¿no? Necesitamos bastante en sí de estas moléculas. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder obtener energía para los tejidos? Teniendo en cuenta que la glucosa es la principal fuente de todos los tejidos, la principal fuente. Que haya otros que podamos usar ácidos grasos, cuerpos, perfecto. Pero ¿cuál es mi principal fuente? Glucosa. ¿Ok? Entonces yo me tengo que asegurar de tener glucosa porque hay algunos tejidos que no te aceptan otra cosa, solo glucosa. Ahí es el problema. Uno de los órganos más importantes es el cerebro. Si el cerebro no tiene glucosa, ¿cómo va a funcionar? ¿Sí? ¿Cómo funciona entonces? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces, cuando la glucosa, así, si ustedes observan acá, circulante va disminuyendo, ¿sí? Tengan en cuenta algo, o sea, ustedes cuando consumen alimentos, la glucosa pues se eleva en el torrente sanguíneo, pero esa glucosa no se queda en el torrente sanguíneo, tiene que entrar a la célula, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿no? La idea no es que la glucosa esté en el torrente sanguíneo, sino que la glucosa esté ¿en dónde? En la célula para ser utilizada. Entonces, cuando comienza a ser utilizada, el nivel de glucosa baja. Baja, 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 baja. Por eso es la importancia que cuando se van a hacer un análisis, obedezcan los horarios que te indican. Cuando te dicen ayuno, ¿sí? Cuando te dicen que no comas, cuando te dicen que tampoco no le tengas demasiado tiempo de ayuno porque puedes alterar ese nivel de glucosa, ¿sí? Entonces, tú tienes un nivel de glucosa ya estandarizado en el cual tú sabes de que
va a llegar un momento en que la glucosa la vas a comenzar a utilizar para que entre a la célula, va a caer el nivel de glucosa, y cuando el nivel de glucosa circulante cae, automáticamente las células dicen, oye, la glucosa está cayendo, ¿qué vamos a hacer? Ahorita ya me diste, pero después, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, automáticamente, ¿a quién van a pedir ayuda? Glucogenólisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glucosa puede llegar al torrente sanguíneo porque está viniendo directamente de la digestión. O sea, todo el proceso de la digestión, la glucosa se absorbió y llegó al torrente sanguíneo. Por eso yo tengo glucosa que ha sido elevada, pero esa glucosa entra en la célula y de nuevo me baja el nivel de glucosa. Entonces, al bajarme el nivel de glucosa, el torrente sanguíneo tiene que de nuevo tener glucosa, porque es el que va a poder llevar la glucosa a todas las células. Entonces, ¿qué hago? La glucogenólisis. ¿Sí? En la glucogenólisis, exclusivamente del hígado, ¿sí? Es el que me va a permitir nuevamente aumentar el nivel de glucosa. Entonces, el glucógeno hepático, ¿ya? Nosotros sabemos que tenemos que utilizarlo como primera opción para poder regular el nivel de glucosa, ¿ya? El nivel de glucosa en sangre. Entonces, automáticamente cae el nivel de glucogenólisis hepática, ¿sí? Degrada el glucógeno. ¿Y qué voy a hacer? Al degradar el glucógeno, acá, ¿no? Degrada el glucógeno, tengo glucosa y la glucosa puede salir. Perfecto. Ese es en la parte de glucogenólisis. Pero ¿qué pasa cuando el glucógeno hepático es limitado o es insuficiente para poder mantener niveles glicémicos normales más allá de 8 horas de ayuno? ¿Sí? Porque acuérdense que nosotros cuando nos vamos a dormir hay gente que puede tomar, no sé, su lonche o algo a las 7 de la noche, 8 de la noche, y de repente se van a dormir, ¿no? Y al día siguiente, pues terminan de repente desayunando no a las 7 de la mañana, sino se desayunan a las 10 de la mañana, 11. Entonces, el tiempo de ayuno es más prolongado. Entonces, al tener un ayuno más prolongado, entonces ya tu reserva ya se acabó. Entonces, cuando tu reserva ya se acaba, ¿qué haces? Ah, tengo que utilizar otra vía importante. ¿Cuál es? La gluconogénesis. Exactamente. Solamente utilizas la gluconogénesis cuando tu glucógeno decae, cuando decrece. ¿Ok? Siempre es así. ¿Y la gluconogénesis en dónde se da? En el mismo tejido que se da la glucogenólisis. ¿En dónde? En el hígado. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que hay una enzima que comparte la glucogenólisis con la gluconogénesis, que es la glucosa 6-fosfatasa. Es la misma enzima que los dos comparten para poder liberar a la glucosa. Porque acuérdense que la glucosa cuando está fosforilada se retiene dentro. Pero cuando se desfosforila, ahí recién ya la puedo sacar. ¿Sí? Si está fosforilada, la glucosa no va a salir de la célula. Pero si la desfosforila, automáticamente dice, me voy, soy exportada. ¿Sí? Entonces, aquí la gluconogénesis entonces estaría pues dándose en el hígado, pero también se puede dar en el riñón, en el córtex renal, ¿ya? ¿Cuándo puede darse eso? Cuando el ayuno es demasiado prolongado. Ya cuando es demasiado prolongado, ya el riñón comienza a trabajar también y te puede ayudar, ¿ya? En cantidades menores, pero te puede ayudar, ¿ok? Entonces, de alguna u otra manera, los órganos muchas veces pues contribuyen y apoyan para que todo el sistema pueda actuar de forma adecuada, ¿ok? Entonces, ¿qué viene a ser la gluconeogénesis? Entonces, la gluconeogénesis viene a ser la síntesis de glucosa a partir de ¿qué? De compuestos no glucosídicos. ¿Sí? Tenemos aminoácidos, tenemos el ácido láctico, que viene a ser el lactato, el piruvato, el propionato, que este propionato se puede generar del oxalacetato, que ya sabemos que pues tenemos el oxalacetato en el ciclo de Krebs, pero solamente el oxalacetato lo vamos a utilizar en la gluconogénesis cuando toda esta vía de degradación esté inhibida. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes piensen en gluconogénesis, automáticamente su cabecita tiene que bloquear vías de glucólisis, de carboxilación de piruvato, ciclo de Krebs. Bloquea, bloquea, bloquea. Todas estas vías ya están inhibidas. Ni siquiera las mires, porque ahorita estamos en gluconogénesis. ¿Ok? Entonces, todas esas vías han tenido que ser inhibidas. ¿Ok? Por tanto, si todas están inhibidas, es lógico que la cadena de transporte de electrones no va a ser utilizada, pues porque no hay NADH para poder utilizar, ¿no es cierto?, para formar ATP. Entonces, todas esas rutas yo las tengo inhibidas. Ahorita es momento de sintetizar. Necesito sintetizar glucosa porque no hay glucosa. Necesito reabastecer nuevamente
a la glucosa en el torrente sanguíneo. Ya cuando el nivel de glucosa, ¿no?, tenga más o menos una cantidad prudente, recién ahí ya puedo inhibir la gluconogénesis y de nuevo activamos la vía glucolítica para que la glucosa pueda entrar. Tienen que tener en cuenta que para que la glucosa pueda ingresar, obviamente sí, pues están los transportadores de glucosa, pero también acá hay una hormona importante, que es la insulina, ¿sí? Entonces la insulina normalmente se activa cuando tenemos también niveles de glucosa elevados. Entonces normalmente por eso que en la digestión la insulina siempre va a estar presente, porque la finalidad de esta hormona es meter la glucosa en la célula, ¿no? Principalmente los tejidos dependientes de glucosa, que son los que tenemos en mayor cantidad, ¿no? Que es el tejido adiposo y el tejido muscular. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, todo lo que son vías glucolíticas, carboxilación de piruvato, ciclo-PrEP, está inhibido. ¿Por qué? Ahorita la gluconogénesis está activada. La gluconogénesis y la glucólisis son vías contrarias, mientras que una se encarga de degradar, la otra se encarga de sintetizar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Entonces, la gluconogénesis se va a dar ¿en dónde? En el hígado principalmente, ¿ya? También se puede dar ¿en dónde? En el riñón, solamente en ayunos muy prolongados. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la glucólisis, por eso yo les he puesto acá la glucólisis, yo veo la gluconogénesis, ¿qué es lo que tienen en común la gluconogénesis y la glucólisis que utilizan? ¿Qué cosa creen que utilizan? Las enzimas que están ¿en dónde? ¿En qué reacciones? La glucólisis. ¿Cuáles son las enzimas que utiliza también la gluconogénesis? Enzimas que están involucradas ¿en qué reacciones? ¿Reversibles o irreversibles? Reversible, ¿no? Reversibles, ¿no es cierto? Entonces, todas las enzimas que están en las reacciones reversibles, ¿no es cierto?, las van a poder utilizar. ¿Pero van a ir en la misma dirección? No, pues, ¿no? En la glucólisis van, claro, una vía contraria. Entonces, en la glucólisis van en una dirección para degradar glucosa y obtener piruvato. Pero en la gluconogénesis utilizo las mismas enzimas, pero para ir a la vía contraria, o sea, a sintetizar glucosa. Entonces, si nosotros pensamos en todas estas enzimas, las que son reversibles, como fosfoglucoisomerasa, las aldolasas, gliceraldehidrotrofosfato deshidrogenasas, ¿no es cierto? Quinasas, todas estas van a ser utilizadas, pero ahora en vía contraria, ¿sí? Para formar glucosa. Entonces, cuando yo tengo inhibida la vía glucolítica, esas enzimas ¿a dónde se dirigen? A la gluconogénesis, ¿sí? Para poder utilizarlas. ¿Sí? Entonces, todos se utilizan en el organismo. Ok, esta vía está inhibida, perfecto, me voy para allá. Entonces, comenzamos a sintetizar glucosa. Se inhibe la gluconogénesis, me regreso a la glucólisis. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de las reacciones reversibles, que las enzimas se pueden utilizar en dos vías distintas, que principalmente son vías contrarias, ¿ya? Son vías contrarias. Así lo mismo que ocurre en la glucólisis y gluconogénesis, de utilizar esas enzimas de las reacciones reversibles, lo mismo pasa con la glucogenólisis y la glucogenogénesis. Se van a dar cuenta que hay enzimas que están involucradas en reacciones reversibles y que participan en las dos vías. La única diferencia es la dirección. ¿Ya? Una va a sintetizar glucógeno y la otra va a degradar glucógeno. ¿Ok? Entonces eso lo tienen que tener bien claro. Entonces, las enzimas que no van a compartir, obviamente, con la gluconogénesis, ¿cuáles son? Las enzimas que están involucradas en reacciones irreversibles, ¿ya? En reacciones irreversibles. ¿Estamos? ¿Cuál es? La exoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa. Justo esas tres son enzimas que están relacionadas con los puntos de regulación de la glucólisis. Ok. Entonces, en la gluconeogénesis, entonces ya no voy a tener exoquinasa, fosfofructoquinasa 1, piruvatoquinasa. No, ya no puedes tener esas. Tú tienes que tener otras enzimas que también son irreversibles, ¿no? Que participan en reacciones irreversibles, pero que van a encargarse de poder obtener glucosa. O sea, principalmente, si yo tengo exoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa, son quinasas. Las quinasas se encargan de fosforilar y están en la glucólisis. Entonces, en la gluconogénesis, ¿cuáles vendrían a ser esas enzimas irreversibles? Las contrarias de las quinasas, ¿quiénes son? Las fosfatasas. ¿Ya? Las fosfatasas son las enzimas contrarias de las quinasas. Entonces, en la gluconogénesis nosotros vamos a ver que van a estar las fosfatasas presentes. ¿Ok? Ahora, para nosotros poder entender cómo es que yo puedo utilizar
¿no es cierto?, ciertos componentes para obtener glucosa, yo necesito saber de dónde provienen estos componentes, ¿no? ¿Cómo es que estos componentes me van a permitir dar glucosa? ¿De dónde he sacado los aminoácidos? ¿De dónde he sacado el glicerol? ¿De dónde saco el lactato para yo poder obtener glucosa? Entonces, los aminoácidos pueden ser provenientes pues de la degradación de proteínas endógenas. Tengan en cuenta que cuando ustedes sintetizan proteínas dentro del organismo, son con una finalidad, ¿no? Si de repente tú quieres transportar oxígeno, pues hay que sintetizar la hemoglobina para que la hemoglobina pueda transportar el oxígeno. Las proteínas tienen tiempo de vida. Cada proteína tiene un tiempo de vida diferente. Algunas son horas, otros son días, otros son minutos, dependiendo, ¿ok? Entonces, cada una de estas proteínas, al ser utilizadas, cumplen su función. Y cuando cumplen su función, esas también son degradadas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un tacho de basura como para guardar ahí, almacenar, ¿no es cierto? Y no eliminarlas. Entonces el organismo dice, mira, tú funcionas, utiliza, listo, ya no me funcionas, te degrado. Yo no voy a estar almacenando, ¿me entiendes? Porque el aminoácido no es una forma de reserva. El glucógeno lo almaceno porque me sirve. Lo almaceno ¿por qué? Porque pues me va a dar glucosa, ¿no? Los lípidos también, los reservo porque me van a dar glucosa, pero el aminoácido no, porque tiene la función de sintetizar proteínas y las proteínas tienen una función. Si me dicen el músculo ahí no está almacenando nada. El músculo está siendo utilizado como parte estructural y soporte. Pero ustedes si se tocan el músculo, si me dicen, por ejemplo, una vez un alumno me dijo, pero profesora, el músculo ahí no está reservándose, bueno, entonces si es reserva, quítate un pedazo de músculo y lo utilicemos para obtener energía. A ver si vas a querer jalar un pedazo de pantorrilla, a ver si es que vas a querer de ahí sacar energía para las demás células del cuerpo. No, porque tiene una función. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo, los músculos, tienen ya una función determinada. Que algunos queremos aumentar, otros quieren disminuir el músculo, eso ya depende de cada uno. Pero las proteínas tienen la finalidad de poder ser utilizadas para ciertas funciones. Esqueleto, o sea, la parte estructural, de soporte, proteínas transportadoras, las proteínas que están en la membrana. Por ejemplo, los GLUTs, los SGLT son proteínas que están en la membrana y que están encargadas de transportar. La hemoglobina, la albúmina, también son proteínas que son transportadoras. Las lipoproteínas que ustedes han escuchado, la HDL, la LDL, también tienen parte proteica. ¿Sí? Entonces tenemos un montón de proteínas, las enzimas, todas las enzimas que estamos manejando son proteínas. Entonces estas van a ser utilizadas, tienen su función y después van a tener que ser degradadas. ¿Ok? Entonces en la degradación de estas proteínas endógenas yo voy a poder obtener esos aminoácidos. A esos aminoácidos se le llama pool de aminoácidos. ¿Ok? Acuérdense bien de eso. Pool de aminoácidos que están libres y que pueden ser utilizados para pues, volver a sintetizar nuevas proteínas, ¿no es cierto? O simplemente para poder utilizarlos en este caso, ¿no? En el caso de sintetizar glucosa. Entonces, todos los aminoácidos, excepto la leucina y la lisina, ustedes lo van a ver, van a recordar esto en bioquímica 2, ¿ya? Son los aminoácidos que se van a encargar de sintetizar glucosa. La leucina y la lisina, ¿qué te forman? Cuerpos cetónicos, ¿ya? Leucina y lisina son aminoácidos cetogénicos. No se olviden de eso porque se los van a preguntar en bioquímica 2, estoy seguro, ¿ya? Leucina y lisina son aminoácidos cetogénicos, son aminoácidos que te van a formar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos también son importantes, ya hemos visto para el músculo esquelético, el corazón. Ahora, los demás son considerados glucogénicos, ¿ya? Glucogénicos, y hay otros que son glucocetogénicos, que eso también lo van a ver, ¿ya? Entonces nosotros tenemos los demás aminoácidos, o sea, 18 aminoácidos que están principalmente encargados de sintetizar glucosa. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros utilizamos las proteínas, las degradamos, vamos a obtener ciertos aminoácidos. Uno de ellos, por ejemplo, es la alanina, que es el más conocido. Entonces, la alanina es un aminoácido que yo puedo obtener también, o sea, no solamente por la degradación de ciertas proteínas, sino también puedo obtenerlo de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo? El músculo, nosotros sabemos que pues, va a hacer glucólisis, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el músculo puede hacer una glucólisis en la cual pues, la glucosa obtiene piruvato. ¿Así? Y cuando yo hago lo que es la glucólisis, yo tengo obviamente piruvato en el músculo. ¿Sí? Entonces, yo cuando tengo el piruvato en el músculo, ese piruvato puede ser utilizado para poder formar alanina. Entonces, yo puedo sintetizar aminoácidos a partir del piruvato. Eso también lo van a ver en síntesis de aminoácidos
cuando lleven bioquímica 2, ¿ok? Entonces, en el caso de, de la formación de alanina, ya ustedes van a ver que aquí hay un ciclo que se llama ciclo de glucosa-alanina, en el cual que permite que el músculo te brinde la alanina obtenida del piruvato, y esta alanina sale hacia el hígado, y cuando sale al hígado lo que va a hacer la alanina es convertirse nuevamente en piruvato, y luego el piruvato se convierte en glucosa. ¿Ok? Entonces, yo en el músculo yo puedo formar alanina a partir del piruvato. ¿Ok? Y en el hígado lo que hago es utilizar esa alanina que ha salido, llegado hasta el hígado, y esta alanina la puedo utilizar para formar piruvato y luego para poder obtener glucosa. La glucosa sale nuevamente al músculo y hago el ciclo de glucosa-alanina. Luego lo voy a explicar con más detalle, ¿ya? Pero acá lo que tienen que recordar es que la alanina la puedo yo obtener, ¿no es cierto? ¿A partir de quién? Del piruvato, pero en el músculo, ya en el músculo. Y esa alanina puede salir al hígado y este aminoácido lo puedo utilizar para formar glucosa, ¿ya? Vamos aquí, antes del lactato, por ejemplo. Así como yo he hecho glucólisis y obtengo piruvato, y del piruvato yo obtengo alanina por transaminación, eso también es un término que lo van a ver bastante en bioquímica 2 cuando vean metabolismo de proteínas. Acuérdense que la transaminación es la transferencia de glucosaminos. Transaminación. Algunos te van a decir, hay enzimas que se llaman, por ejemplo, transaminasas. ¿Han escuchado? Las transaminasas, porque transfieren glucosaminos. O van a escuchar algunas enzimas que se llaman aminotransferasas, porque transfieren glucosaminos. Es lo mismo. Las aminotransferasas o las transaminasas es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo participan estas aminotransferasas o transaminasas? Siempre van a participar en el metabolismo de las proteínas, ¿no? Porque son las encargadas de poder formar diferentes compuestos de aminoácidos. Ahora, en este caso yo realizo una transaminación para formar alanina. Perfecto, eso es lo que acabamos de ver. Y eso se da el ciclo de glucosa-alanina, ¿no? De qué forma nosotros podemos darle la alanina forma glucosa y la glucosa nuevamente le puede dar esta molécula al músculo. Así como nosotros tenemos el ciclo de glucosa-alanina, también tenemos el ciclo llamado ciclo de Cori. El ciclo de Cori participa ¿quién? El lactato. Ya nosotros hemos visto esta vía, glucosa, piruvato, lactato. Cuando nosotros tenemos glucosa, piruvato, lactato, la glucosa, piruvato, lactato se le llama fermentación láctica. Ya lo hemos visto, ¿sí? Cuando la glucosa se convierte en piruvato, estamos hablando de glucólisis anaeróbica, el piruvato forma lactato. ¿Ok? Ese lactato ya para el músculo no es bueno, ya no es bueno. Entonces, ¿qué hace? El lactato sale al hígado para ser convertido en piruvato. Y luego del piruvato se convierte a glucosa. ¿Ok? Entonces ya nosotros habíamos visto la fermentación láctica que se da en algunas células, médula renal, retina, hematis y obviamente ciertas fibras, ¿sí? Entonces si se dan cuenta, tanto la alanina como el lactato, ¿ya? Que son obtenidos en el músculo, los dos, el lactato y la alanina, ¿qué hace? Van hacia el hígado y en el hígado son convertidos ¿en qué? En piruvato. ¿Ya? Y del piruvato es donde empieza todo el proceso de gluconogénesis, ¿sí? Como desde ahí comienzo a, obviamente, sintetizar glucosa, ¿ok? Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de gluconogénesis, partimos de la molécula que inicia todo, ¿no? Entonces, quien inicia, obviamente, estamos hablando de la alanina, del lactato. Entonces, ustedes ya saben cómo es que yo he obtenido la alanina y lactato, ¿ya? Esto ha llegado al hígado. En el hígado ya tengo alanina y lactato. Y la alanina y lactato, ¿qué hacen? Se convierten en piruvato, ¿sí? Cuando se convierten en piruvato, recién ahí comenzamos con varias enzimas importantes para formar la glucosa, ¿ok? Para esto se requiere 6 moléculas de ATP para la síntesis de glucosa, por ejemplo, a partir del lactato, ¿sí? Vamos aquí. Glicerol, ¿ya? En el caso del glicerol, ¿ya? Miren aquí, ustedes han visto que alanina y lactato obtienen piruvato. O sea, llegan hacia el hígado y se convierten en piruvato. Y de piruvato ya forman la glucosa. ¿Ya? Hasta ahí lo tenemos aparte. Con el glicerol es algo diferente, ¿ya? Porque el glicerol no te va a formar piruvato. No te forma piruvato. ¿Ya? El glicerol es obtenido por la degradación de los 3 triglicéridos, ¿sí? En el tejido adiposo.
Entonces yo tengo en el tejido adiposo una gran cantidad de triglicéridos y que están ahí obviamente de forma, pues, están almacenados, ¿no? Y quieren aquí ser de alguna u otra manera utilizados para poder obtener energía. Entonces yo degrado los triglicéridos para poder obtener ácidos grasos y para tener glicerol. Esos ácidos grasos y glicerol también van a ser transportados para poder ser utilizados y van a llegar al hígado, ¿ok? En el caso de los ácidos grasos, pues se va a dar la beta-oxidación en el hígado para obtener energía. Ok, perfecto. Esos ácidos grasos se pueden utilizar para el hígado y también pues para poder brindarle a otros tejidos energía. Pero en el caso del glicerol, el glicerol llega también al hígado, ¿ya? ¿Y llega por qué? Porque el glicerol en el tejido adiposo no tiene una enzima que es bien importante, que es la glicerol-quinasa, ¿ya? No hay en el tejido adiposo. Entonces, por eso que el glicerol tiene que ser transportado hacia el hígado, donde se va a convertir en glicerol 3-fosfato, ¿ya? ¿Quién me permite la fosforilación? La glicerol-quinasa. Entonces yo tengo el glicerol ahorita en el hígado. El glicerol llegó, acuérdense esto, todas esas moléculas que me van a formar glucosa tienen que llegar al hígado. En el hígado es donde se da la gluconeogénesis, entonces todas esas moléculas tienen que llegar al hígado. Entonces cuando llegan al hígado, el glicerol lo que va a hacer es fosforilarse gracias a la glicerol-quinasa, ¿sí? Utilizando ATP, y voy a formar el glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato va a utilizar otra enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Ok, en este caso, yo estoy utilizando una coenzima, en este caso en forma oxidada, y obtengo una coenzima en forma, en realidad, reducida, ¿sí? Pero finalmente yo voy a poder obtener, ¿qué cosa? Dihidroxacetona fosfato, ¿sí? Dihidroxacetona fosfato, ¿ok? Esta dihidroxacetona fosfato, ¿sí? Lo que va a hacer es entrar ¿a dónde? A la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, esa dihidroxacetona fosfato nosotros la hemos visto cuando hemos hablado de glucólisis, ¿verdad? Cuando estábamos viendo ya la parte final de la fase preparatoria, estamos entrando ya a la fase de beneficios, ¿sí? Entonces, acuérdense, la fase preparatoria era la última, ¿no es cierto? Dihidroxacetona fosfato. Entonces, ¿qué ocurre? Yo del glicerol he llegado a tener dihidroxacetona fosfato. Esa dihidroxacetona fosfato, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a utilizar todas las reacciones que están relacionadas a la parte reversible. Entonces, la dihidroxacetona fosfato utiliza la aldolasa y forma fructosa 1,6 bifosfato, ¿sí? Entonces, aquí la dihidroxacetona fosfato es un intermediario de la vía de gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, aquí utiliza la reacción reversible, fructosa 1,6 fosfato, pero de fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6 fosfato, esta reacción es irreversible. Entonces aquí tenemos una nueva enzima que tenemos que recordar. ¿Cuál sería? Fructosa 1,6 bifosfato, ¿sí? Acá, perdón, acá tienen fructosa 1,6 bifosfato, entonces la enzima sería fructosa 1,6 bifosfatasa aquí al final, porque asas, acuérdense que está relacionado con las enzimas. ¿Ok? Entonces, esta enzima lo que se va a encargar es poder remover el grupo fosfato del carbono 1 de la fructosa. ¿Así? Entonces, al remover ese grupo fosfato, ¿qué vas a tener? Fructosa 6-fosfato. ¿Ok? Recuerden, por favor, la gluconeogénesis está envuelta con fosfatasas. Si en la glucólisis eran quinasas, en la gluconeogénesis son fosfatasas. Entonces, yo aquí he utilizado una enzima que es común de las dos vías, perfecto. Pero aquí en la fructosa 1,6 bifosfato, este de acá viene a ser mi sustrato, para yo poder obtener este producto, que es fructosa 6-fosfato, yo utilizo la enzima fructosa 1,6 bifosfatasa. Ya puedes decirle bisfosfatasa o bifosfatasa, ya cualquiera es válido. ¿Ok? Ahora, luego de obtener fructosa 6-fosfato, utilizo la misma enzima que he utilizado obviamente en la glucólisis, pero ahora en dirección opuesta. Utilizo la fosfoglucosa isomerasa, ¿sí? La fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato, y ahora sí, de glucosa 6-fosfato, ¿cómo hago para tener glucosa? Porque la glucosa tiene que ser pues exportada. Esta glucosa 6-fosfato se desfosforila gracias a la glucosa 6-fosfatasa.
Esta glucosa 6-fosfatasa es la misma enzima que he utilizado en la glucogenólisis. Entonces, cuando la glucosa 6-fosfatasa está siendo utilizada en la glucogenólisis y la glucogenólisis va decayendo, pues la enzima va comenzando a trabajar con la glucosa 6-fosfato, pero proveniente de la gluconogénesis, ¿sí? Y de esa manera va formando la glucosa. ¿Cómo? Desfosforilándola, nada más, desfosforilándola, ¿ok? Se desfosforila y obtengo finalmente glucosa, ¿ok? Ese es en el caso del glicerol. Entonces, hasta el momento, en la gluconogénesis, nosotros hemos obtenido glucosa a partir de 3 compuestos. Aminoácidos, que es la alanina, en este caso el lactato, el ácido láctico, y el glicerol, de los lípidos, ¿ok? Entonces, en el caso de la alanina y el lactato, lo que hacemos es obtener piruvato en el hígado. O sea, alanina y lactato van al hígado, pero forman piruvato. Y del piruvato seguimos la ruta para realizar glucosa. Y en el caso del glicerol, el glicerol cuando llega al hígado se fosforila, forma glucosa, glicerol 3-fosfato, ¿no es cierto? Y al final lo que te va a formar es dihidroxacetona fosfato, que es un intermediario, ¿no es cierto? De la gluconogénesis, también de la glucólisis, y lo que hace simplemente es utilizar las fosfatasas para llegar a hacer glucosa, ¿ok? Ya con el caso del glicerol ya tenemos glucosa directo, ¿sí? O sea, todo el proceso que hemos hablado aquí ya nos permite, ¿no? Del glicerol automáticamente ya podemos tener glucosa gracias a estas enzimas. Estas enzimas las vamos a volver a ver cuando entremos a alanina y lactato, solamente que la ruta es diferente, ¿ya? Entonces, en el caso de la alanina, ¿cómo es? Ya, a esto de alanina me da el músculo, después va al hígado y en el hígado le doy glucosa y después el hígado libera la glucosa y le da a otras células, pero también le da el músculo y de nuevo la glucosa se degrada y se obtiene nuevamente piruvato y se forma alanina. Y de nuevo estamos en ese ciclo. Ese ciclo se llama glucosalanina. ¿Por qué? Porque te da alanina en el músculo y te da glucosa en el hígado, ¿sí? Y se van intercambiando los compuestos para poder generar, pues, obviamente todos esos componentes importantes, ¿no? Así la retroalimentamos a las dos células. Entonces, esto se le llama ciclo de glucosalanina. Entonces, la alanina sabemos que es un aminoácido bastante importante y va a ser considerado como un compuesto gluconogénico, ¿no? Ahora, yo en el músculo sé que hago fermentación láctica, sé que hago glucólisis anaeróbica, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo estoy pendiente de que estoy haciendo la glucólisis, esta glucosa se convierte en piruvato. Ahora, ese piruvato que me queda de la vía glucolítica, ¿ya? Este piruvato que me queda de la vía glucolítica va a ser utilizado para poder formar alanina, ¿sí? De esta manera yo el piruvato lo utilizo porque cuando tú tienes una buena cantidad de piruvato, el piruvato tú lo vas a utilizar para síntesis después, ¿ok? Entonces, este piruvato obtenido, tú vas a poder convertir en alanina. ¿Cómo convertimos en alanina el piruvato? Entonces, acá vamos a explicar. Esto de aquí, vamos a poner aquí, para que me puedan entender. El yo obtener alanina, ya, esta forma, yo lo que voy a hacer es obtener alanina. La dirección es así, de la reacción. Esto se va a dar en el músculo. Ya, acuérdense que esta reacción es reacción reversible. Implica que esta enzima va a estar involucrada en los dos procesos, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Esa enzima va a trabajar en los dos procesos, ¿ya? Es una enzima que va a tener tanto, o mejor dicho, una isoenzima, ¿no? Que va a estar tanto en el músculo y hay otra que va a estar en el hígado, ¿ok? Solamente que la dirección es diferente. Entonces, en el músculo, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo el piruvato, ¿ya? Pero para que yo pueda convertir el piruvato en alanina, yo voy a necesitar de otro aminoácido, el glutamato, ¿ya? El glutamato es un aminoácido bien importante, ¿ya? El glutamato es uno de los aminoácidos que se utiliza para la síntesis de otros aminoácidos, por eso es básico,
¿ya? Ustedes lo van a ver en metabolismo de proteínas. Entonces, el glutamato, como es un aminoácido, sabemos que tiene su grupo carboxilo, su lateral, ¿no es cierto?, el R, el hidrógeno y su grupo amino. Entonces, el glutamato lo que va a hacer es va a transferir su grupo amino al piruvato, ya, al piruvato, ya lo conocemos el piruvato. Entonces, lo que va a darse es la transaminación, transferencia de grupo amino al piruvato. ¿Quién es la enzima involucrada? La alanina transaminasa. Este piruvato, al adicionarle el grupo amino, se convierte en alanina, ¿sí? Se convierte en alanina, ¿ok? Y este glutamato, al ser despojado de su grupo amino, se convierte en alfa-cetoglutarato. Ese alfa-cetoglutarato lo hemos visto en el ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, en el músculo yo voy a tener esta reacción que se llama reacción de transaminación, utilizando el piruvato para poder obtener alanina. Obtengo alanina y luego ¿qué hago? La alanina se dirige al hígado. Si se dirige al hígado, ¿qué cosa va a hacer luego? La alanina en el hígado va a formar nuevamente ¿qué? Piruvato. Piruvato, exactamente. Entonces, la alanina que llega al hígado, ¿qué va a hacer? Va a haber una enzima, la alanina transaminasa en el hígado, y lo que va a hacer es, va a coger el grupo amino de la alanina y lo va a llevar ¿a dónde? Al alfa-cetoglutarato. La alanina ya no es alanina, se convierte en piruvato ahora, en el hígado, ¿sí? Y el alfa-cetoglutarato, cuando de nuevo le regresan su grupo amino, en este caso ya sería nuevamente aminoácido glutamato. ¿Ya? Esta reacción la van a ver cuando vean síntesis de aminoácidos. La van a ver nuevamente, bioquímica 2. ¿Ya? Entonces, acá sabemos que dependiendo del tejido y de lo que se necesita, es la dirección de la reacción. Entonces, si yo estoy en el músculo yo quiero tener alanina, ¿no es cierto? En el músculo yo tengo alanina, pues un músculo necesita aminoácidos también para poder utilizarlo para formar diferentes pues, proteínas dentro del músculo. Ahora, yo obtengo alanina gracias a la alanina transaminasa. Luego, esta alanina, cuando ya pues, se necesita hacer gluconeogénesis, el hígado dice, necesito, por favor, sintetizar glucosa, ayúdenme. La alanina sale entonces. Se utiliza, el piruvato se utiliza para formar alanina, la alanina sale, llega al hígado y en el hígado la alanina se convierte nuevamente en piruvato. Se convierte en piruvato para que luego de ahí inicie todo el proceso para poder obtener glucosa. ¿Ok? Eso es en el caso de la alanina. Eso de aquí quería que lo tengan bien claro, porque esta es una reacción de transaminación. ¿Ok? Ahora, esto de aquí. Ya. Entonces, sabemos, la alanina se forma, en este caso, en el músculo gracias al piruvato. ¿Sí? Este luego va a ser transportado ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Y en el hígado, ¿no es cierto?, obviamente va a ser convertido en piruvato, ya sabemos, por la alanina aminotransferasa. Y ahí el piruvato va a poder ser, pues, convertido en glucosa, ¿no? En toda esta vía de gluconeogénesis. ¿Ok? Entonces, hasta ahí yo sé que la alanina me permite dar piruvato. Por eso que les decía que también del piruvato yo puedo tener glucosa, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos como alanina, ok, de alanina yo puedo tener glucosa, pero también del piruvato, porque también hay piruvatos que quedan en el medio y estos pueden también formar glucosa, ok, porque es un intermediario. Entonces, hasta aquí nosotros podemos obtener glucosa. Ciclo de Cori, ¿no? Ah, otra cosa aquí, se dan cuenta que es un ciclo, ¿no? Se obtiene alanina por el piruvato, la alanina sale al hígado, el hígado se convierte en piruvato, luego glucosa, la glucosa luego vuelve a salir para darle al músculo y de esta manera pueda ser utilizado. Entonces, automáticamente la glucosa piruvato y luego va a tener piruvato y este piruvato si es necesario va a formar alanina y la alanina sale nuevamente. Entonces, a esto se le llama el ciclo de glucosa-alanina. Se apoyan, son dos músculos, son dos células, perdón, el músculo y el hígado que se van a apoyar entre sí. Miss, Dime. el lactato también se va al hígado Sí. a formarse el piruvato. Exacto, ahorita justo entramos. A eso O se sea, le llama... tanto en el músculo
Sí, en el músculo se va a obtener tanto alanina como lactato, ¿ya? Tanto alanina como lactato, ¿ok? Estos dos compuestos los vamos a poder obtener y estos van a ser reaprovechados, obviamente, en el hígado. Entonces nosotros tenemos, como les digo, o sea, a veces cuando no podemos utilizar, por ejemplo, el almacén de reserva, el organismo nos va a brindar otros elementos para poder nosotros reaprovecharlos, ¿sí? Y de esta manera poder sintetizar glucosa, porque lo que nosotros necesitamos es que todas las células tengan glucosa. Si no hay glucosa en la célula, pues la célula lamentablemente muere. Entonces es bien importante esto, ¿ya? Ahora, aquí en el ciclo de Cori es parecido al ciclo de glucosa-alanina, solamente que en este caso es lactato-glucosa, glucosa-lactato, ¿ya? A eso se le llama ciclo de Cori. Entonces, sabemos que el lactato se va a liberar pues, en las células musculares durante el ejercicio, por también los eritrocitos, porque sabemos que carecen, ¿no?, de mitocondria, se va a dar la fermentación láctica. Entonces nosotros ya sabemos ya que en el músculo se da la fermentación láctica, yo puedo obtener lactato, yo sé que yo puedo obtener energía para el músculo, ¿sí? Y aparte yo puedo utilizar pues el NADH para poder obtener NAD. ¿Así? Ya sabemos eso. La enzima involucrada, la lactato deshidrogenasa. Entonces yo obtengo lactato en el músculo. Ese lactato, como les dije, es tóxico, ¿ya? Puede resultar bastante tóxico. Entonces, como es tóxico, automáticamente el lactato tiene que ser exportado. ¿Y a dónde? Pues al órgano encargado de detoxificar. El hígado, por eso les digo que el hígado no tiene ni idea de la importancia que tiene, porque si se dan cuenta, en el hígado ocurre prácticamente todas las vías. ¿Sí? Cuando ustedes entran a la betoxidación de los ácidos grasos, van a entrar de nuevo al hígado. Cuando vean la formación de cuerpos cetónicos, van a ver de nuevo el hígado. Entonces, por eso es la importancia de cuidar el hígado, ¿ya? Porque ahí es donde ocurren todas las vías metabólicas. A veces si hay algún tipo de trastorno, principalmente puede ser por un problema hepático, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante, tratar de cuidar y proteger nuestro hígado, que es el que pues, nos ayuda con todas las vías metabólicas y nos permite pues darle glucosa, ¿no?, a todas las células para que puedan obviamente obtener energía. Entonces, el órgano encargado de la detoxificación sabemos que es el hígado. Entonces el lactato va al hígado y dentro del hígado lo que va a hacer es utilizar otra enzima, una isoenzima, la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, en este caso la lactato deshidrogenasa en el hígado va a hacer lo mismo, o sea, en dirección opuesta nada más, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El lactato va a formar ¿qué cosa? Piruvato, ¿no? El lactato va a formar piruvato, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Utiliza la lactato deshidrogenasa, en este proceso obviamente va a tener, ¿no? Va a obtener ese NADH, y ese piruvato luego va a poder ser de alguna u otra manera utilizado para formar glucosa, ¿sí? Para formar glucosa, ¿ok? Entonces, de esta manera, si se dan cuenta, yo en el músculo he tenido fermentación láctica, utilizando la lactato deshidrogenasa, obtengo lactato, el lactato sale a la sangre, el torrente sanguíneo, y se dirige al hígado, y luego este lactato, ¿no es cierto?, va a utilizar la misma enzima, la lactato deshidrogenasa, pero del hígado, y se convierte en piruvato. Y luego el piruvato finalmente se va a convertir en glucosa. ¿Qué hace la glucosa? La glucosa nuevamente sale para liberar no solamente al músculo, a todas las células, pero incluyendo al músculo, también le da su glucosa para que siga haciendo, pues, luego, de alguna u otra forma su fermentación láctica, ¿no? Cuando ya se nivela, obviamente, la glucosa en el torrente sanguíneo, después la glucosa puede entrar a la célula y hace todo lo demás, ¿ok? Entonces, esto se le llama el ciclo de Cori, en el cual el lactato es obtenido en el músculo, luego sale, llega al hígado, se forma en glucosa, la glucosa sale, llega al músculo, y así estamos una y otra vez, ¿sí? Eso se le llama ciclo de Cori, ¿no? En el cual pues trabajamos con estos dos tejidos, tanto el hígado como el músculo, ¿ok? Tengan en cuenta esto, el hígado es el que proporciona la glucosa para los otros órganos. O sea, no es que nosotros no queremos hablar de los otros órganos, sino es que los otros órganos son un poco más sencillos en el sentido de que reciben ya lo que viene del torrente sanguíneo. Entonces, acá hay órganos que solamente van a estar involucrados, son los que proporcionan la glucosa, los que te permiten dar glucosa, ok, a las finales llega el torrente sanguíneo y esta glucosa va a llegar a todos los demás órganos, ok.
Entonces, por eso que ustedes van a ver que principalmente se va a hablar del hígado, se va a hablar del músculo y por ahí también del riñón, en ciertos casos, ¿no? Como les decía en el caso de la gluconogénesis, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que va a funcionar la ruta de gluconeogénesis? Entonces, nosotros hemos quedado, ya sabemos que el glicerol consigue tener glucosa, por esa vía esa vía la terminamos. Sabemos cómo obtiene glucosa a partir del glicerol, ¿no? Formando hidroxiacetona fosfato y siguiendo pues todas las enzimas reversibles y las fosfatasas para llegar a glucosa. En el caso de lo que hemos visto a partir de alanina y a partir del lactato, sabemos que obtenemos piruvato. ¿Ya? De estos dos hemos obtenido piruvato. Desde ahí nosotros tenemos que partir. ¿Ya? Ahora, si ustedes piensan en la glucólisis, ustedes pueden decir, ah, entonces, profesora, de piruvato paso a fosfonol piruvato y así voy regresando, ¿no? Como es la vía glucolítica. Si ustedes observan acá, la vía glucolítica, ustedes dirán, ah, ya, entonces de piruvato llego acá a fosfonol piruvato y así sigo hasta llegar a glucosa. Ya, no pasa eso. Del piruvato no hay manera de formar fosfonol piruvato, porque esta reacción es una reacción irreversible. Ya, no hay forma que haga eso. Entonces, el piruvato tiene otra vía para poder llegar a formar glucosa. ¿Okay? Entonces, el piruvato obtenido tanto de la alanina como del lactato, ¿ya? Vamos aquí a ver ciertas etapas. ¿Cómo es que voy a poder formar fosfonolpiruvato? Porque voy a poder formar fosfonolpiruvato, pero no por esa ruta. Va a entrar por otra vía. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta que las reacciones irreversibles de la glucólisis, que fue la glucoquinasa o hexoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa, son enzimas que son de reacciones irreversibles, ¿verdad? En la gluconeogénesis esas van a ser cambiadas. ¿Por quiénes? Por fosfatasas, ¿no? Principalmente por fosfatasas, ¿ok? Entonces, vamos ahora en las 3 etapas en que la gluconeogénesis difiere de la glucólisis, ¿ok? Entonces, primero, la síntesis de fosfonolpiruvato. ¿Cómo hago que ese piruvato se convierta en fosfonolpiruvato? Si esa reacción es una reacción irreversible, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, sabemos que el piruvato que se ha obtenido está en el citoplasma, ¿ok? Está en el citoplasma, tanto de la alanina como del lactato, ya que se ha obtenido el piruvato en el hígado. Entonces, el piruvato pasa a la mitocondria, o sea, por una traslocasa entra a la mitocondria, ¿ok? Cuando entra a la mitocondria, el piruvato utiliza una enzima que ya la hemos escuchado, que es la piruvato carboxilasa, ¿ya? Esta piruvato carboxilasa es la enzima encargada de formar oxalacetato, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que en este momento el ciclo de Krebs está inhibido. Entonces, esto va a estar principalmente para que forme glucosa. Este oxalacetato va a estar principalmente para sintetizar glucosa, no para que haga citrato. No, o sea, olvídense de eso. Eso está inhibido. Entonces, ahorita el piruvato utiliza la piruvato carboxilasa con la finalidad de obtener oxalacetato. Este oxalacetato, ¿no es cierto?, va a después salir al citoplasma, pero no sale de forma directa. ¿Ok? Entonces, acá recordar, la piruvato carboxilasa va a utilizar, obviamente, ciertas coenzimas como la biotina, ¿no? Utiliza también, ATP, así, utiliza también ATP, agua, CO2, y de esta manera yo puedo obtener el oxalacetato. Entonces yo tengo acá oxalacetato mitocondrial. Seguimos ahí, oxalacetato mitocondrial. Ya, aquí por favor, oxalacetato mitocondrial. ¿Ok? Podemos tener eso. Ahora, ¿de que hay otra forma de poder obtener oxalacetato? Sí, también, ¿ya? Acuérdense del malato, ¿no es cierto? También hemos podido obtener, obviamente, el oxalacetato de una u otra manera del malato. Ya, entonces nosotros tenemos oxalacetato en gran cantidad. Acuérdense, por favor, en el ciclo de Krebs, ya acuérdense en el ciclo de Krebs qué ocurre. Cuando se inhiben las rutas, ¿qué ocurre? ¿Ok? Entonces yo voy a tener una mayor cantidad de oxalacetato, tanto por el lado de lo que se ha acumulado en el ciclo de Krebs, y aparte obviamente por la piruvato carboxilasa que tengo aquí el oxalacetato. Ahora, el oxalacetato no tiene manera de poder atravesar, así, salir de esta manera. Entonces yo sé que el oxalacetato sale al citoplasma, pero ¿cómo sale?
¿Así? ¿Fácil? No. Necesita de una lanzadera. La lanzadera se llama malato aspartato. Y dirán, pero ¿cómo? Si va a transportar el oxalacetato, ¿por qué se llama malato aspartato? ¿Dónde está el oxalacetato ahí? Porque el oxalacetato se convierte en aspartato. Ya es como que se enmascara, ¿no? Se maquilla de tal forma, ¿no? Entonces se convierte en aspartato y recién como aspartato puede salir, porque la lanzadera solamente lo que hace es transportar o malato o aspartato. Por eso se llama así, lanzadera malato aspartato. Solo consigue hacer ese paso, ¿no? Entra malato, sale aspartato. Entra malato, sale aspartato. Eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, ¿el oxalacetato qué hace? Ah, no, yo tengo que convertirme en aspartato para poder salir y recién, pues, el oxalacetato pueda ser utilizado en el citoplasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero hacer gluconogénesis, ¿ya? La gluconogénesis se da en el citoplasma, así como la glucólisis, la gluconogénesis se da en el citoplasma. Entonces, ¿qué hace? Yo para poder obtener aspartato, luego voy a ver lo que es la reacción de transaminación, ¿no? Parecido a lo que hemos visto con la formación de alanina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? El oxalacetato, ¿no es cierto?, va a utilizar ¿a quién? Al glutamato. ¿Ya? Entonces, el oxalacetato lo que hace es recibir el grupo amino del glutamato, y cuando el glutamato le transfiere el grupo amino al oxalacetato, el oxalacetato se convierte en un aminoácido llamado aspartato. ¿Sí? Y como el glutamato perdió su grupo amino, se convierte en alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Luego el alfa-cetoglutarato puede salir también por esta vía, ¿sí? Para llegar al citoplasma, y el aspartato sale también, ¿sí? Por esta lanzadera. Entonces el aspartato sale. Cuando el aspartato sale, ya estamos en el citoplasma. Entonces, ¿aquí qué hago? El aspartato dice, bueno, yo solamente vine a formarme para pasar al citoplasma. Entonces el aspartato, ¿qué hace? De nuevo te regreso tu grupo amino alfa-cetoglutarato. Gracias, ya pasé, ¿no? Y el aspartato, ¿qué hace? Le da el grupo, en este caso, amino al alfa-cetoglutarato, y al pasarle al grupo amino, pues el alfa-cetoglutarato se convierte nuevamente en glutamato, y el aspartato se convierte en oxalacetato. ¿Ok? Entonces, finalmente, yo obtengo oxalacetato. O sea, el oxalacetato ya está fuera de la mitocondria. No es que el oxalacetato haya salido, no. Yo el oxalacetato lo convierto en aspartato por transaminación. El aspartato sale por la lanzadera y cuando ya está en el citoplasma, ese aspartato luego se convierte nuevamente en oxalacetato por transaminación, ¿no? Es como que me prestaste el grupo amino, ok, listo, pasé, ya toma, te lo devuelvo, ya no quiero. Ahora ya soy de nuevo oxalacetato porque tengo que seguir pues el proceso obviamente, ¿no? De lo que es gluconogénesis, ¿no? Y muy aparte de eso, ya después ustedes también van a ver la parte de síntesis de lípidos, porque el oxalacetato también está involucrado con la parte de la síntesis de lípidos, ¿ok? Eso después lo van a ver, ¿no? Cuando el oxalato se convierte en malato, y ahí ustedes van a ver que también ahí pueden obtener, pueden ahí de alguna u otra manera utilizar otros tipos de coenzimas, que ya luego lo van a ver para poder sintetizar lípidos. No me quiero adelantar. Ya, entonces, aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Pasar, en este caso, el oxalacetato, ¿no es cierto?, hacia el citoplasma. ¿Gracias a quién? A la lanzadera malato-aspartato. ¿Hasta ahí está claro? Si yo les preguntara, si yo les preguntara, ¿el oxalacetato pasa directamente de la mitocondria al citoplasma? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Convierte en Yo te tendría aspartano primero. la lanzadera malato-aspartato. Si yo te diría, el oxalacetato pasa al citoplasma a través de la lanzadera malato-aspartato, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Listo. Ahora, entonces, ahora ya no estamos hablando de un oxalacetato mitocondrial, sino estamos hablando de un oxalacetato citosólico, ¿no es cierto?
este oxalacetato citosólico, o sea, ya salió, ¿no es cierto? Ya estamos ya en el citoplasma. Entonces, ahora comenzamos a ver cómo es que este oxalacetato entonces va a convertirme en fosfonolpiruvato, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque, ok, dentro el piruvato se convirtió en oxalacetato, pero era mitocondrial, ahora de la mitocondria salió al citoplasma. Ahora tengo oxalacetato citosólico, porque se encuentra en el citoplasma. Ya, ahora, este oxalacetato, ¿qué hago? Bueno, acá se descarboxila y se fosforila. La enzima involucrada se llama PEP-carboxiquinasa o fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. ¿Por qué? Porque forma fosfoenolpiruvato. ¿Ok? Entonces acá yo tengo la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Así, lo que voy a poder aquí obtener es el fosfonolpiruvato. ¿Qué es lo importante? Pues aquí necesito de GTP. Entonces ustedes se van a dar cuenta, en todo este proceso de síntesis yo invierto ATP. Por eso que yo les digo que cuando ustedes hacen la glucólisis se obtienen ATP, y cuando esta vía de degradación se inhibe, todo ese ATP se utiliza para comenzar a sintetizar. Entonces, si se han dado cuenta, en varias vías nosotros utilizamos energía. O sea, utilizamos ATP para poder sintetizar. Entonces, cuando tú ya sintetizas las moléculas, ese ATP se vuelve ADP, AMP, y de nuevo regresamos a activar las vías de degradación, y las vías de síntesis se inhiben. Entonces, muchas veces en todo lo que es síntesis, ustedes van a ver siempre la inversión de ATP. O sea, tenemos que utilizar ATP. Por eso es que hacemos vías de degradación, con la finalidad de obtener ATP para que después este sea utilizado para sintetizar nuevas moléculas. Por ejemplo, como esta. Nosotros utilizamos ATP para sintetizar glucosa, ¿sí? Y utilizamos bastante. Entonces, aquí tenemos esta GTP, ¿no? Que sabemos que también en ese sentido tiene el mismo valor que el ATP. ¿Ya? Entonces, acá utilizamos lo que es el GTP y de esta manera yo puedo formar fosfonolpiruvato. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos el fosfonolpiruvato se me hace conocido, yo lo he visto en la vía glucolítica. Perfecto. Lo has visto en la vía glucolítica. Ok, del fosfonolpiruvato, las enzimas que están antes son reversibles. Ah, claro, porque yo me acuerdo que cuando vi glucólisis, la fase de beneficios, todas esas reacciones, ¿no? La 9, 8, 7, 6, son reversibles. Ah, entonces, ¿qué implica? Que aquí va a utilizar todas esas enzimas que participan en reacciones reversibles, pero va a irse en dirección opuesta, pues, ¿no? Entonces, el fosfonolpiruvato va a utilizar la enolasa y, obviamente, acá invierte agua y forma el 2-fosfoglicerato. Utiliza la fosfoglicerato mutasa y forma 3-fosfoglicerato. Utiliza fosfoglicerato quinasa y forma 1,3 bifosfoglicerato. Utiliza la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y se obtiene el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? De esta manera, yo puedo utilizar la isomerasa, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? Si en el caso voy a formar isocetano-fosfato, pero aquí yo puedo directamente obtener fructosa 1,6 bifosfato si es la aldolasa. Entonces, si se dan cuenta, yo por este lado, en el caso, ¿no? De los compuestos como alanina y piruvato que hemos, alanina lactato que hemos tenido piruvato. De piruvato hemos formado pues oxalacetato, después fosfonolpiruvato, y de fosfonolpiruvato hemos llegado al gliceraldehído 3-fosfato para llegar a la aldolasa. Y por el lado de aquí ha venido el glicerol, ¿no es cierto? El glicerol se convirtió en dioxacetona fosfato y también entra por esta ruta. Entonces las dos se encuentran, utilizan la aldolasa y obtienen fructosa 1,6 bifosfato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta fructosa 1,6 bifosfato va a tener que utilizar una enzima que está, pues, obviamente una reacción irreversible. Entonces, ¿qué les dije? Si en la glucólisis, en esa reacción que era también irreversible, utiliza la fosfofructoquinasa 1, que es una quinasa, aquí yo tengo que formar, obviamente tengo que utilizar una fosfatasa. Entonces, la enzima aquí involucrada es la fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Qué es lo que hace? Pues, esta enzima que hace, remueve, ¿no es cierto? Remueve el grupo fosfato, ¿sí? ¿De dónde? Del carbono 1, ¿sí? Esta es una reacción irreversible, es una reacción irreversible. En la glucólisis es esta, pero en la gluconogénesis es esta de aquí, fructosa 1,6 bifosfatasa. Entonces, remueve el grupo fosfato, ¿sí? Y ahora ya tengo fructosa 6-fosfato, ¿no? ¿Qué hizo? Quitó el grupo fosfato del carbono 1. Ya tengo fructosa 6-fosfato. Ah, ok. De fructosa 6-fosfato,
para llegar a glucosa 6-fosfato, ¿qué reacción es? Es una reacción reversible. Ah, entonces la enzima que está ahí participa en las dos vías, glucólisis y gluconogénesis. Ok, pero estamos en gluconogénesis, entonces tiene que, obviamente, la posición va a ser de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Listo, entonces de fructosa 6 se convierte en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucoisomerasa. También, pues, necesita de magnesio para que pueda estar activada esta enzima. Y luego, la tercera etapa, tengo glucosa 6-fosfato. Ahora, ¿cuál utilizo? Ah, mira, glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima ya la conozco, la he visto en la glucogenólisis también. ¿Sí? Esta glucosa 6-fosfato, ¿qué hace? Remueve el grupo fosfato del carbono 6 y automáticamente se vuelve glucosa. Ahora ya tengo glucosa. Esta glucosa no está fosforilada por ningún lado, entonces puede atravesar libremente la membrana plasmática. ¿Qué hace? Sale del hígado y va al torrente sanguíneo y obviamente comienza a aumentar el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. Ya aumenta el nivel de glucosa y cuando ya se regula el nivel de glucosa, automáticamente cambia las posiciones de las vías, ¿no? Aumentó el nivel de glucosa, ya, inhibimos la gluconogénesis, comenzamos a activar vías de degradación, porque ya reguló el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, recordar, por favor, esta enzima de glucosa 6-fosfatasa, ya, se encuentra en el hígado de forma exclusiva, y también hemos visto en los riñones cuando el ayuno es demasiado prolongado que puede hacerse gluconogénesis, entonces acuérdense que también se puede tener por ahí, ¿ya? Sabemos que gracias a la fosfatasa, glucosa 6-fosfatasa, ya, el hígado puede exportar glucosa. ¿Sí? Acuérdense, la glucosa cuando es fosforilada no puede salir de la célula. Cada vez que una glucosa se fosforila es para ser utilizada. O hacer glucólisis, hacer glucogenogénesis. Si después queremos nosotros hacer glucogenólisis, que es degradar el glucógeno, vamos a llegar a hacer glucosa 6-fosfato, igual que en la gluconogénesis, glucosa 6-fosfato. Como yo sé que estás haciendo estas dos rutas, porque la desfosforilas, pues, ¿no? En la glucogenólisis y en la gluconogénesis tú desfosforilas la glucosa 6-fosfato. Entonces, tú la desfosforilas, la glucosa está libre. Y esta glucosa libre, ¿qué va a hacer? ¡Pum! Sale. Va a salir al torrente sanguíneo y de nuevo, pues, eleva el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. De esa manera se regulan las vías. No es que las vías trabajen como quieren. No hay un desorden. O sea, cada vía está de una u otra manera regulada. ¿Y cómo es que yo regulo esas vías? ¿Sí? Entonces yo acá tengo que tener en cuenta, ¿sí? Lo que hemos manejado en glucólisis, porque la glucólisis es una vía contraria. ¿Ok? Entonces primero, para yo asegurarme que estoy haciendo la activación de esta vía o la inhibición de esta vía, tengo que tener ciertos criterios. ¿Ok? Si yo quiero tener activada la gluconogénesis, yo tengo que asegurarme que tenga los sustratos adecuados. ¿Sí? El glicerol, por tanto, si hay glicerol es porque ha tenido que haber lipólisis. Entonces la lipólisis tiene que estar activa, porque si no, no tengo glicerol. ¿Sí? El lactato ha debido de realizar fermentación láctica, entonces el lactato está en el músculo. ¿Sí? Aparte, aminoácidos, bueno, debe haber un pool de aminoácidos porque pues, las proteínas se degradan, algo común cuando ya cumplieron su función. Entonces yo voy a tener estos compuestos, aparte del piruvato, aparte del oxalacetato que quede en el ciclo de Krebs. Entonces, yo tengo diferentes sustratos que yo puedo coger de ahí y comenzar a formar glucosa. Entonces, primero la disponibilidad de sustrato, ¿no? Los que yo voy a iniciar la gluconeogénesis. Segundo, inducir o reprimir enzimas. Si yo estoy hablando de la gluconogénesis, entonces yo tengo que activar las enzimas de gluconogénesis. ¿Cuáles son? Pues principalmente lo que es la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa, que son principalmente las encargadas de la gluconogénesis, pero también la piruvato carboxilasa, teniendo en cuenta que esta es la que me permite tener oxalacetato, solamente que este oxalacetato ya no va a ser utilizado en el ciclo de Krebs, sino va a ser utilizado para hacer gluconogénesis y también para poder sintetizar lípidos, ¿ok? Porque después lo van a utilizar para ello, luego lo van a ver, ¿ya? Entonces, en este caso, en la primera etapa, nosotros tenemos, pues cuando hemos hecho de piruvato, fosfonolpiruvato, nosotros hemos hablado de dos enzimas, la piruvato carboxilasa y la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Entonces, aquí de acá ya lo conocen, saben que el acetil-CoA es un activador alostérico de la enzima piruvato carboxilasa,
para poder producir oxalacetato. Solamente que tengan en cuenta que si el ciclo de Krebs yo lo tengo inhibido, ¿sí? Si ese ciclo de Krebs lo tengo inhibido, ese oxalacetato no va a participar en el ciclo de Krebs. El oxalacetato va a tener que salir por la lanzadera malato-aspartato para poder ser utilizado en el citoplasma y poder formar glucosa. ¿Ok? El oxalacetato se dirige a otra vía, ¿ya? Pero acá sí sabemos que en este caso, pues, en este caso el acetil-CoA puede ser un activador, pero también, ¿no? En el ADP también puede ser un inhibidor de esta enzima, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que se va a requerir también. Entonces, el ADP es un inhibidor tanto de la piruvato carboxilasa como de la fosfonol piruvato carboxiquinasa, ¿sí? Tengan en cuenta algo. El AMP y el ADP están involucrados con la activación de las vías de degradación. Acuérdense, ¿sí? Acuérdense, ¿ok? Entonces, acuérdense que el ADP y el AMP lo hemos visto en la glucólisis y en el ciclo de Krebs encargados de inhibir esas vías, ¿ok? De inhibir esas vías, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Automáticamente, pues, estas enzimas van a poder ser, obviamente, inhibidas solamente, ¿no? Solamente cuando, pues, las vías de degradación puedan estar de alguna u otra manera activadas. ¿Ok? Entonces, siempre acuérdense de eso. Cuando nosotros hablamos del AMP o el ADP, ya el AMP o el ADP está relacionado con activación de vías de degradación, glucólisis, carboxilación piruvato, ciclo de Krebs, todas esas vías, fíjense bien en todos los puntos de regulación que hemos estudiado ya, que va a estar involucrada con la activación. Y en la gluconogénesis, entonces si esas son de activación, en la gluconogénesis tiene que ser de inhibición. ¿Ya? Ahora, en el caso de aquí, ¿no? En la segunda etapa, tenemos la conversión de fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6 fosfato. Si ustedes se dan cuenta, en la gluconogénesis yo tengo la bisfosfatasa, pero en la glucólisis tengo la fosfofructoquinasa 1. Entonces, aquí yo tengo que asegurarme que mientras que yo activo a una, la otra sea inhibida, y cuando yo inhibo a una, la otra sea activada. ¿Ok? Entonces, si yo observo acá, yo tengo fructosa 1,6 bifosfato, después llego a fructosa 6 fosfato, y acá sigue lo que es la glucosa, lo que es la glucosa 6 fosfato, y después de la glucosa 6 fosfato, la glucosa, ¿no es cierto? Aquí se va con dirección a obtener glucosa, ¿ok? Pero aparte de esta ruta, la fructosa 6 fosfato también puede utilizar una enzima que se llama fosfofructoquinasa 2, ¿ya? Fosfofructoquinasa 2. Esta te permite obtener fructosa 2,6 bifosfato. ¿Ya? Si la 1 te formaba 1,6 bifosfato, la 2 te forma fructosa 2,6 bifosfato. Entonces, cuando tú tienes la vía de gluconogénesis activada, tú vas a tener una buena cantidad de glucosa, pero también una buena cantidad de fructosa 2,6 bifosfato. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que este producto va a ser usado para poder regular. Entonces, cuando tú tienes una buena cantidad de glucosa, pues dice, oye, ya, pues, ¿no? Ya tienes bastante glucosa, tenemos bastante AMP, porque ya se utilizó todo ese ATP para sintetizar, entonces ya cayó ese ATP, ahora tenemos más cantidad de AMP. Entonces, ¿qué hacemos? El AMP inhibe la fructosa 1,6 bifosfatasa. Perfecto, entonces ya no voy a seguir formando fructosa 6 fosfato para que se siga formando, obviamente, glucosa al final, ¿no? Y tampoco va a seguir esta ruta. Ya, pero esta fructosa 2,6 fosfato, entonces como tengo más glucosa voy a tener también más de esto. Porque miren la ruta. Esa es la ruta de gluconogénesis. Formo glucosa y a la vez también voy a poder formar fructosa 2,6 fosfato. Cuando tengo una mayor cantidad de glucosa y fructosa 2,6 fosfato, dice, oye, ya no se necesita en realidad más glucosa. Aparte ya nos queda nada de ATP, tenemos bastante AMP. ¿Qué se hace? Tenemos que inhibir la ruta de gluconogénesis. Fructosa 2,6 fosfato entonces se encarga de inhibir a la enzima fructosa 1,6 bifosfatasa. Inhibe a esta enzima, aparte la AMP también se involucra en la inhibición y a la vez se asegura de activar a la fosfofructoquinasa 1 para decir, ok, tú te inhibes gluconogénesis, pero la glucólisis ahora se activa, ¿sí? Porque ya estamos cambiando la ruta ya. ¿Por qué? Porque mira, ya no tenemos ATP, ahora tenemos bastante AMP. Entonces este AMP que yo utilizo para inhibir a la fructosa 1,6 fosfatasa
va a qué cosa hacer también, va a activar a la fosfofructoquinasa 1. Si ustedes revisan su clase de glucólisis, van a ver que la AMP activa esa enzima también. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo regulo. ¿Se dan cuenta que tiene un montón aquí para regular? Pues todo esto permite poder regular que una esté activada y la otra esté inhibida, o que en el caso de la gluconogénesis esté inhibida y la glucólisis esté activada. El citrato, ¿qué habíamos dicho? El citrato, ¿qué hace? Llegaba, ¿no? Salía de la mitocondria, llegaba al citoplasma y lo que hacía era inhibir a la fosfofructoquinasa 1, pero a la vez, ¿qué hace ahora? Activa a la fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿sí? Activa a esta. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que ocurre? Asegura, ¿sí? Entonces, las moléculas tienden a ser, mientras que inhibe a una, activa a otra, ¿sí? Mientras que inhibe a una enzima, activa la contraria. Activa esta, acá inhibe, ¿no? Obviamente hay otras moléculas que también van a estar pues involucradas, de esa manera permite regular mejor esa vía, ¿ok? Pero tengan en cuenta eso. Nosotros, todo lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿sí? Ustedes van a poder observar y aún más, hay otros, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de la alanina, ¿no es cierto? Porque tengan en cuenta que yo para poder formar, obviamente, alanina necesito de piruvato, ¿sí? Necesito de piruvato, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos diferentes componentes, diferentes moléculas que van a ser encargadas de la regulación. Todo esto ya nosotros lo hemos visto en su momento, ¿ok? Entonces, por favor, traten de revisarlo también, ¿ya? Traten de revisarlo. Ahora, en el caso de hormonas, ¿qué ocurre con las hormonas? ¿Sí? En el caso de las hormonas, la insulina, por ejemplo, es una hormona hipoglicemiante, es la encargada de ¿qué? De poder disminuir el nivel de glucosa, ¿no es cierto?, en sangre, o sea, permite que la glucosa entre a las células, ¿no? Entonces la glucosa al ingresar, obviamente, a las células es para que haga glucólisis. Entonces cada vez que ustedes vean la insulina, lo que va a hacer es, esta va a aumentar después de la ingesta de alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que te va a permitir es que pueda ingresar la glucosa a la célula. ¿Estimula quién? Obviamente las enzimas involucradas en la glucólisis. Fructosa 1-fosfofructoquinasa 1, perdón, fructosa 2,6-bifosfato, piruvato quinasa, ¿sí? Estas enzimas en sí, ¿no? La fructoquinasa 1, piruvato quinasa y la fructosa 2,6-bifosfatasa son las que van a estar de alguna u otra manera activadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque está involucrada en la activación de la vía glucolítica, ¿ya? De la vía glucolítica. Entonces, cada vez que ustedes piensan en insulina, la insulina es la que va a permitir que se active la glucólisis, y si se activa la glucólisis, pues las enzimas involucradas en la glucólisis, principalmente las de las reacciones en este caso irreversibles, son las que van a estar activadas, ¿ok? En el caso del glucagón, ¿no? Algo también aquí a mencionar, ¿no? Como el glucagón se sintetiza en las células alfa pancreáticas, recuerden que la insulina son en las células beta pancreáticas, ¿ya? El glucagón lo que va a hacer es aumentar cuando ustedes están en el ayuno, en el estrés. Entonces, cuando ustedes digan insulina, periodo digestivo, glucagón, periodo interdigestivo, de esa manera lo van a relacionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el glucagón lo que ayuda, pues en este caso, es activar las vías, ¿no? De glucogenólisis, gluconeogénesis, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el glucagón se encarga de poder aumentar el nivel de glucosa en sangre, no a disminuir como la insulina, sino a aumentar, a sacarte la glucosa del torrente sanguíneo. Entonces, por tanto, ¿qué va a hacer? Va a inhibir todas las enzimas involucradas en la glucólisis y va a comenzar a activar las enzimas que están relacionadas con la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Porque lo que quiere es sintetizar glucosa y que sea exportado y que pueda ser liberado. ¿Ok, chicos? Estamos hasta aquí, entonces vendría lo que es el examen, ¿ya? Hasta aquí terminamos con el curso de bioquímica. Espero que en realidad les haya gustado. Es bastantes temas que tenemos que repasar. Ya les va a servir bastante también para bioquímica 2 y también para cursos que van a ver más adelante, porque pues hay varios fármacos, medicamentos que se encargan de inhibir muchas de las rutas metabólicas, y para eso tienen que conocer las rutas metabólicas, qué es lo que ocurre, ¿no? Cuándo se activan, cuándo se inhiben. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Ahorita voy a darles un receso de 10 minutos.
y de ahí empezamos con lo que es el repaso. ¿Ya? Ya tienen los balotarios, por favor, traten de tenerlo a la mano para poder desarrollarlo. ¿Sí? Entonces, 10 minutos, iniciamos más o menos 10:25 y de ahí nos seguimos de largo hasta las 12:30. ¿Ya? Miss, disculpe, por favor, para la evaluación de la, Sí, sí, sí. de la Sí, sí, un por momento. favor, Ajá. control de lectura, gracias. Ok, espérense un segundo que voy a compartir aquí. Listo. Ya, vamos a